En esta ocasión vamos a calcular el momento de inercia de un cono. Un cono con respecto a un eje que pasa por el centro del cono. El eje es este. Con respecto a ese eje vamos a calcular el momento de inercia. Bien, la estrategia es la siguiente. Vamos a calcular el momento de inercia de un disco diferencial. Un disco diferencial. Ya que sabemos cuál es el momento de inercia de un disco. Y vamos a dividir todo el cono en un montón de discos que van desde la base hasta la parte superior. La suma de todas las inercias de esos discos nos va a dar el momento de inercia del cono. Bien, entonces este cono en su parte superior tiene un radio R y la altura es H. Además de eso, sabemos que todo el cono tiene una masa M mayúscula. Bien, la inercia que tiene ese disco es un diferencial de inercia, porque es una partecita de todo el cono. Y la inercia de un disco es un medio de la masa, el radio al cuadrado. Ya que esta es una pequeña parte, entonces sería un medio de la masa de ese disco, que es un diferencial de masa, por R al cuadrado. O sea, el radio de este cono, de este disco, perdón, es R. La inercia, entonces, la vamos a obtener haciendo la suma infinitesimal de todos los discos que van desde abajo hasta arriba. Y eso pues se hace con una integral. Entonces sería un medio de dm R al cuadrado. El siguiente paso es determinar cuál es la masa de este disco que está pintado de rojo, el ddm. Y la clave está en utilizar el concepto de densidad, ya que la masa está uniformemente distribuida en el cono. Entonces la densidad de todo el cono va a ser igual a la densidad de cualquier parte. Eso significa que también va a ser igual a la densidad que tiene el disco. La densidad de todo el cono es la masa total entre el volumen de todo el cono. El volumen del cono es 1/3 pi R al cuadrado por H. Este 3 pasa arriba. Y ahí tenemos la densidad de todo el cono. Ahora, la densidad del disco pequeño, de este disco, que está en rojo, la masa es ddm y el volumen es pi R minúscula al cuadrado y la altura que tiene este disco es ddy. Con respecto a la parte de abajo, está a una altura y ese disco. Pero esto de acá, esa pequeña altura, es ddy. Entonces por ddy. Estas dos densidades son iguales, así que igualamos las densidades a ese pi entre 3 r cuadrado. Bueno, eso es para el cono. Para el disco es el área de la base, que es circular, pi r cuadrado por ddy. Así está bien. Muy bien, entonces ddm entre pi r cuadrado ddy es igual a 3m entre pi r mayúscula cuadrado h. Pi se cancela. El ddm es 3m r cuadrado h r minúscula ddy, pasando esto al otro lado. Bien, eso lo reemplazamos aquí. Pues tenemos un medio
D de M, que es 3M, entre R cuadrado H, R cuadrado, por este R cuadrado, entonces queda R a la 4. R a la 4 de Y. O sea, aquí tenemos R a la 2, con este R a la 2 queda R a la 4. Deben de notar que la integración es con respecto a Y, porque lo que estamos haciendo es sumando los discos que están apilados. Pero si R cambia, Y cambia. Estas dos variables definitivamente están amarradas. Entonces vamos a encontrar la relación entre R y Y en base a la geometría de la figura. Eso es muy típico cuando tienen dos variables que están relacionadas. Para ello, imaginemos que cortamos el cono a la mitad y lo proyectamos al plano. Entonces tenemos que esto mide R y esto mide H. Aquí tenemos el ángulo recto y este ángulo es conocido. Este triángulo que se forma entre la parte inferior y el disco forma un triángulo más pequeño, en donde esto mide R y esto es Y. Este ángulo es ángulo recto y este ángulo es este mismo ángulo de acá. Claramente los dos triángulos son semejantes y podemos usar las relaciones geométricas como sigue. R entre Y es igual a R mayúscula entre H. De aquí despejamos para R minúscula, tenemos R entre H por Y. Esta es una Y. Esta R se reemplaza aquí. Y tenemos entonces 3M entre 2 R cuadrado H. Y al sustituir R por esto de acá tenemos R a la 4, Y a la 4 sobre H a la 4 D de Y. Ahora sí estamos listos porque el integrando está en términos de Y. Tenemos 3M, R a la 4 se cancela con R a la 2. Tenemos 2H a la 5. Y a la 4, D de Y. Y esto va desde 0 hasta H. Muy bien, entonces al integrar tenemos lo siguiente. 3M R cuadrado entre 2H a la 5. Aquí queda Y a la 5 sobre 5. Al integrar, evaluado de 0 a H. Esto queda 3 sobre 10 M R cuadrado H a la 5 sobre H a la 5. Se cancela y así obtenemos 3 sobre 10 M R al cuadrado. Ese es el momento de inercia de todo el cono. Aquí la idea fundamental es que por la geometría que tiene esta figura, entonces podemos imaginar que está formada por un montón de discos que están uno sobre el otro, desde abajo hasta arriba. Entonces la suma de todas las inercias de esos discos nos da la inercia del cono.